ese amor es con el que tú me amas, con amor eterno, Señor. Por eso te doy la alabanza, por eso te doy la adoración, por eso te doy la gloria. Dígale: Dios, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Esta es una noche especial, Padre, porque tu presencia está conmigo, Señor, porque tu presencia no me ha soltado. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la exaltación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor. Ven y háblanos hoy por tu palabra. Háblanos hoy por tu palabra. Habla, Señor, a mis hermanos que hoy se conectan a través, Señor, de las redes sociales. Háblanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a los que estamos presentes. Pero háblanos, edifícanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Edifícanos, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, y tú quieres que seamos edificados hasta que lleguemos a esa medida, a esa estatura del varón perfecto. Recibe la gloria, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Dios mío, y amén, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. Maravilloso es Dios. Puede sentarse, mi hermano, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, los jueves, los últimos jueves de cada mes, estamos trabajando un culto. Bueno, yo diría que más que especial, diferencial, ¿cierto? Porque todos los cultos son especiales. Tenemos uno de varón, después tenemos uno de mujeres, luego tenemos uno de padres, de parejas, y luego tenemos escuela de padres. Amén. Entonces, este es el segundo culto que hacemos en el año dirigido a los varones. Y ustedes recuerdan la predicación que les compartí hace unos meses atrás sobre varones, porque yo les dije que la idea era que fuéramos haciéndolas en secuencia, ya que la de hoy es una continuación de la que tuvimos hace unos meses atrás. ¿Se acuerdan? No me digan mentiras, porque los mentirosos no van al cielo. ¿Se acuerdan de lo que trabajamos, de algunas de las cosas que hablamos en ese culto, o no se acuerdan? Si no se acuerdan, hacemos un repaso pequeño. ¿Hacemos el repaso o no? ¿Sí? Bueno, el pastor Víctor nos enseñaba hace unos días, a la iglesia central le enseñaba a él, y obviamente a los que vemos las transmisiones, nos enseñaba sobre la necesidad de cargar lapicero y hoja a los cultos, o agenda a los cultos, porque de esta manera aprendemos más. De repente dicen un versículo que uno llega a la casa y dice: oiga, ese versículo que leyeron, pero ¿cuál era? Y me impactó, ¿y cuál era? Pero si usted toma nota, se lo llevó ahí para su casa. Amén. Y lo hace estar de pronto también más concentrado en la enseñanza. Entonces, ahí le doy esa recomendación. Amén. Sería bueno que usted cargue una hojita. Yo en las Biblias siempre cargo hojas, y como yo tengo la facilidad de escribir muy pequeñito, entonces en cualquier pedacito de hoja puedo hacer anotaciones. También cargo la agenda. Entonces, acostúmbrese a eso, y entonces uno recuerda más fácil las enseñanzas, y más estas que las vamos a tener con intervalos de meses. Amén. Entonces, pues más necesaria es el que tomemos apuntes, o si no, en su celular. Hoy sí le autorizo usar el celular, pero para tomar nota. Amén. Bueno, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo era observar a través de algunos textos que están sobre todo en el libro del Génesis, para tomarlo ahí como punto de partida. Tomamos ahí algunos textos del libro del Génesis y comenzamos a irnos moviendo en esos textos para descubrir lo que a la luz de la Biblia significa ser hombre y las implicaciones de ser un hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque para nadie es un secreto, escúcheme bien, que en esta sociedad posmoderna, ya casi que en ese mundo secular, casi que es delito ser hombre.
hay un ataque frontal y directo a la masculinidad. Y el enemigo, ¿qué es lo que ha aprovechado para levantar todos estos movimientos? Pues que los hombres han hecho mal la tarea. Entonces, los hombres, al realizar mal su tarea, eso ha servido, por así decirlo, como una especie de caldo de cultivo para que el enemigo se aproveche de eso y comience a levantar ataque frontal contra la masculinidad. Primero atacó llevando al hombre a que no hiciera bien la tarea, y luego ataca como para desdibujar todo lo que tiene que ver con la parte masculina. Mis hermanos, pero por eso nosotros como iglesia del Señor debemos regresar a donde debemos regresar, a la Biblia, a la palabra de Dios, para que descubramos lo que significa ser un hombre según Dios y todo lo que implica ser un hombre según la palabra del Señor. Entonces, ¿qué fue lo primero que tratamos? La vez pasada tratamos dos puntos principales. Hablamos acerca de el hombre como una imagen de Dios. La vez pasada hablamos de que el hombre es una imagen de Dios. Y dijimos que el hombre es una imagen de Dios, recuerde que es un repaso, en el sentido a que tenemos un parecido espiritual, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo físico como nosotros. Y ese parecido espiritual está en que tenemos autoconciencia, tenemos un lenguaje, tenemos discernimiento moral, podemos tener comunión unos con otros. Esos aspectos espirituales de nosotros son los que reflejan la imagen del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, Dios habla y los seres humanos hablamos. Dios piensa y los seres humanos pensamos. Ahí es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero luego empezamos a ver algunas implicaciones y vimos al hombre como un ser viviente, que el hombre es una imagen de Dios, pero el hombre también es un ser viviente. Y como ser viviente, el hombre tiene unas necesidades espirituales, porque nosotros somos seres vivientes, pero además de ser seres vivientes, el Señor colocó algo en nosotros y fue espíritu. Y debido a esto, nosotros tenemos una necesidad de tener comunión con Dios y dependencia de Dios. Hay otros seres que son vivos, pero no tienen la particularidad de poseer un espíritu. Como tenemos espíritu, por eso es que tenemos una tendencia religiosa. Entonces el que no cree en Dios, pues cree en el diablo, cree en no sé qué otras cosas, pero en algo cree, eso en algo cree. Tiene la percepción de que hay algo mayor que él. Yo escuché a una hermana diciendo que un hombre abrazaba los árboles para que los árboles le transmitieran energía. Nótese que las personas creen que hay un poder superior y lo buscan abrazando un árbol o adorando lo que sea, pero eso indica que somos seres vivientes que tenemos un espíritu y por eso buscamos comunión con un espíritu superior, y ese espíritu superior es nuestro Dios. Amén. Entonces tenemos unas necesidades espirituales que las vamos a saciar con obediencia y dependencia de Dios. Dijimos que también tenemos unas necesidades físicas y que Dios las suplió a través de la creación, y ahora Dios también las suple por medio del trabajo. Entonces, como somos seres vivientes, tenemos unas necesidades físicas. Hay que comer, hay que vestirnos, hay que tener un lugar donde vivir, hay que aprender algo. O sea, nosotros estamos diseñados para aprender. O sea, el hombre, el ser humano, tiene una capacidad de Dios impresionante y el hombre puede aprender muchas cosas. Es más, muchos de ustedes son ejemplo de eso. Entienden de electricidad, entienden de mecánica, entienden de construcción, que saben conducir, muchas cosas. Y eso que tal vez, porque no existió la oportunidad de que la persona fuese a una educación más formal, o si no,
muchos de ustedes hubiesen sido personas con mayores conocimientos todavía. Entonces, hay una necesidad física de suplir, y esas necesidades las suplió Dios a lo que creó las cosas, porque ahí están los recursos que uno necesita, pero también Dios las provee a través del trabajo. Usted quiere comer, trabaje. Usted quiere vestirse, trabaje. Es más, recuerden que la Biblia dice que el que no quiera trabajar, pues que tampoco le guste la comida. Y eso es un contraste que a veces entre más flojos más comen, ¿cierto? Yo no sé, no estoy diciendo que tú el que coma harto es flojo, pero a veces sucede que hay gente tan perezosa, pero eso sí, para comer no hay quien se los gane, mijo. Entonces, si de pronto usted en su casa tiene uno por ahí, un primito, un hijito, un sobrinito, ya como grandecito, ya con la voz gruesa y hasta barbadito, y le gusta mucho la comida y poco el trabajo, léale ese versículo y muéstrele el camino para que desfile a ver qué hace, porque si quiere comer, mijo, hay que hacer algo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, todas esas necesidades se las suple Dios por medio del trabajo. Mucha gente piensa que Dios suple, pero yo me acuesto a dormir todo el día y bostezo, y cuando me canso de aquí me volteo para este lado y luego me volteo para el otro y luego me voy a ver muñecos y luego me voy a ver películas. Es que la Biblia dice que Dios proveerá. Sí, la Biblia dice que Dios proveerá a través del trabajo. Voy a volver a decirlo. La Biblia dice que Dios proveerá a través del trabajo. Amén. Así de sencillo. Dios proveerá a través del trabajo. Muy bien. Ahora, también somos seres humanos con unas necesidades afectivas y sexuales. ¿Sí? Unas necesidades afectivas y sexuales porque somos seres vivientes. ¿Y eso cómo lo suple Dios? Pues hermano, por eso la Biblia habla del enamoramiento, del casarnos con una mujer, como dice la Biblia. Y hermanos, pues ahí dentro del vínculo matrimonial se sacia la necesidad afectiva, pero claro que la necesidad afectiva no es solamente asunto de amar a la esposa, sino que en el afecto caben nuestros padres, nuestros hermanos en la fe, aún nuestros amigos, porque la Biblia dice que como amigos debemos también amarnos. Cabe el amor a nuestros hijos, después a nuestros nietos. Entonces, a través de esos seres humanos que Dios coloca alrededor nuestro, el Señor quiere saciar en nosotros esa necesidad afectiva, pero sobre todo pues a través de nuestra esposa. Y la necesidad sexual obviamente también viene de parte de Dios a través del matrimonio. Aprendimos la vez pasada que la sexualidad no es ni antes del matrimonio ni extramatrimonial, que la sexualidad es algo reservado por Dios para el vínculo matrimonial. Eso es lo que la Biblia enseña. Y nosotros, como cristianos, como evangélicos, si tenemos hijos varones, debemos inculcarles que ellos también se tienen que guardar sexualmente para su esposa. Ese cuentico que la que se tiene que guardar es la mujer. Luego es que la fornicación solamente es pecado para las mujeres. Eso es pecado en las mujeres y en los hombres. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la fornicación es tan pecado como matar a alguien. Es que la gente a veces en las iglesias, mucha juventud está pensando que la fornicación es como comer hamburguesas. No, señor. La fornicación es tan pecado como asesinar a alguien. Y los muchachos solteros de la iglesia, varones solteros de la iglesia, deben aprender a respetar a esa novia hasta que lleguen al altar. Y usted, señorita, que después tal vez vea esta transmisión, entienda que un hombre de Dios es el que la respeta, es el que le dice yo espero. Le escuché a alguien, no sé si fue una predicación o un libro que decía
Algo así como que porque te amo te espero. Amén. Esa es la cultura que debemos inculcar en los varones de la iglesia, porque eso es ser un hombre según la Biblia. Ser un hombre no es comenzar a coquetear con esta niña de la iglesia, a coquetear con aquella o con aquella del mundo. No, 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 no. Es entender que sí, hay un momento donde nos vamos a enamorar, pero esto es con respeto. Alabado el nombre del Señor. Uy, hermano, pero eso es como difícil. Ese es el evangelio. Recuerde que la puerta ancha lleva al infierno y la angosta al cielo. Y aquí los muchachos de la iglesia sí me tienen que perdonar, pero por la gracia de Dios, el Señor a mí me ayudó para esperar hasta que fuera al altar para tener relaciones sexuales con mi esposa. Una cosa es la gente que llega en fornicación a la iglesia. Esos hermanos deben de organizar su vida delante de Dios. Y qué bueno fuera que aprendieran a decir: yo paro mi vida sexual hasta que me case. Eso debería ser el orden. Debería ser el orden, según lo que yo entiendo por la Biblia. Amén. Ahora, escúcheme bien. Pero para poder establecer una relación afectiva y sexual santa dentro del matrimonio, primero hay que aprender a producir. Primero hay que aprender a ganarnos el pan. Y curiosamente, cuando uno ve la Biblia, Dios primero crea el huerto, luego crea al hombre, lo pone a trabajar y luego sí le da a la mujer. Alabado sea Cristo. Y eso no se debe perder. Uno primero debe aprender a ganarse el pan para luego pensar en tener novia y pensar en tener una esposa. Porque es que en el evangelio establecemos noviazgos no para, perdónenme en esta palabra, no para tonterías. Los establecemos para casarnos. Amén. Por eso primero los muchachos deben orar al Señor. Antes de uno establecer un noviazgo, uno tiene que orar y ojalá ayunar a Dios para pedirle a Dios la guianza y mirar si hay o no hay las características bíblicas. Y cuando ojalá uno sienta guianza de Dios, ahí sí ya hablar con esa joven. E igual manera seguir orando, hablar con los padres, hablar con las autoridades espirituales y hacer las cosas limpiamente delante de Dios. Amén. Ese es el orden de la Biblia, el orden de Dios. Y así se tiene que manejar la iglesia del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Eso es un noviazgo, según el evangelio. Ya que usted vio que, no, bueno, algo no se dio, oramos, bueno, listo, ok. Pero hay que tener mucha precaución, porque Dios nos está llamando a ser hombres para que nos ajustemos a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahí quedamos. Ahora, pero no fue todo, es un resumen de lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver otro punto y es el hombre como ejecutor de autoridad. ¿Cuál es el punto de hoy? El hombre como ejecutor de autoridad. Bendito Dios. Entonces, el hombre recibió una autoridad de parte de Dios sobre la creación animal y vegetal, o sea, sobre el planeta. Y quiero que lo confirmemos a través de la Biblia. Vamos al Génesis capítulo 1. Recuerden que ahí es donde hemos estado anclados. Génesis capítulo 1, verso 28 y verso 29. Mire, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Nótese que Dios le entregó entonces al hombre una autoridad
sobre la creación animal y vegetal. Y todo lo que hoy tenemos, hermano, todo sale de ahí. De la parte vegetal, de la parte animal, ¿sí? Y aún de esa creación mineral que también puso. Pero a lo que yo quiero mostrarle es que el Señor pone autoridad en el ser humano, palabras más, palabras menos, sobre toda su creación. Al hombre Dios le entregó una autoridad sobre su creación. Y nosotros somos responsables de cuidar bien este lugar transitorio que Dios nos dio. Quiero que veamos algunos pasajes de la Biblia y usted muy atento con esto. ¿Usted sabía que Dios quiere que aún la tierra descanse? Si lo sabía, dígame sí, si no, dígame no, no lo sabía. No hay problema. Algunos dicen que sí, otros que no. Listo, a eso vinimos a aprender. Vámonos a Levíticos, ¿listo? Vámonos a Levíticos, al libro de Levítico, capítulo 25. Quiero que veamos a través de la Biblia cómo el Señor tiene cuidado de su creación. Y al hombre le dio autoridad sobre la creación. Pero eso de autoridad significa es cuidado, protección. No es acabemos, mijo, que no. Y ahora le muestro que la Biblia habla de juicio y sentencia para los que no cuidan la creación de Dios. Levítico 25 del 1 al 7. Bueno, usted va a estar ahí atento, yo se lo leo. ¿Listo? Dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. 1 año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Amén. Mire, Dios le dijo a Israel: trabájeme 6 años la tierra y luego me la deja descansar 1 año. Claro, dijo, si la tiene con siembras, o sea, si ahí hay árboles y producen, hay viñedos y producen, usted no va a recoger eso para vender. Usted simplemente va y coge lo que necesite para comer usted, su gente, sus animales, pero no se vende nada. ¿Sabe qué sucede si uno no coge las frutas? Pues se van a caer. Y cuando se caen, se descomponen y fertilizan la tierra. Dios dijo: 1 año dejan la tierra quieta, al otro año vuelvan y produzcan. Dijo: y al dejar descansar la tierra 1 año, va a coger fuerza para trabajar 6 años. Y produce tan bueno que en el año que la deje descansar, usted no va a tener escasez, porque ella le produce para comer y usted tiene algo guardado para el resto de necesidades. Mi hermano, yo siempre he dicho, si en algún momento Dios me regala una parcela de tierra, quiero hacer esto, porque tiene que funcionar. O sea, si Dios lo dice es porque eso funciona. ¿Qué ha hecho el ser humano? Abonos, fertilizantes, químicos, y no han arrancado una mata y ya le siembran la otra. Y mejor dicho, ese afán, ¿cierto? Ese afán por plata, ese afán tan tremendo. ¿Y cómo está la tierra hoy, hermano? Es increíble, si ya no le echan
fertilizantes y una cantidad de cosas, no produces nada. Bueno, Dios entonces quiere que cuidemos de su creación. Y una de las formas que Dios había dicho allá en Israel era dándole descanso a la tierra por un año, escúcheme bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver Proverbios 12:10. A ver qué nos dice también ahí la palabra de Dios. Proverbios 12:10. Hay más textos, hermano, pero pues le nombro algunos para que usted entienda que ese principio está en la Biblia. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y esto no habla de un tigre o eso, ¿quién va a tener un tigre en la casa? No, aquí habla de bestias de animales, los caballos, las vacas. Hoy en día los perros, los gatos, lo que uno tenga de animal en su casa, dice que el justo cuida de sus animales. O sea, eso no es que usted los va a utilizar porque Dios los dejó la Biblia muestra y el sentido común nos enseña que podemos y debemos usar los animales para el beneficio, pero no es explotarlos, hay que cuidarlos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando por la palabra de Dios? Que el Señor cuida de su creación. ¿Qué hace Dios con su creación? La cuida. ¿Y qué le dijo al hombre? Que la debía cuidar. Y tener autoridad sobre la creación es aprovechar sus recursos, pero cuidarlos. Mire, hermanos, para nadie es un secreto lo que la mayoría de municipios, o al menos en Colombia, hacen. Todas las cañerías van a los ríos. Eso no lo hacemos sino nosotros los humanos, hermano. Todas las cañerías van a los ríos. Mire, con la tecnología que se tiene hoy en día, le digo que se pudieran hacer cosas para transformar todo esto de los sanitarios hasta en fertilizantes, con la tecnología que se tiene hoy. Aquí nomás hay un caño. Si lo cuidáramos, bueno, yo nunca le boto nada de ese caño, pero si ese caño fuera cuidado, hasta cuando tuviéramos hambre, por ahí botábamos un anzuelo y un pescadito y nos llevábamos para la casa. Pero no se cuida. Boten cosas, mijo. Dios nos entregó autoridad sobre la creación, pero es para cuidarla, no para acabarla. Porque hay animales en vía de extinción. Mire, yo fui criado en el campo, pero yo no aprendí a usar, no sé cómo le dirían ustedes, en mi tierra le decían caucheras, que le metía la piedrita para darle a los pajaritos. Y mi papá decía, ¿usted le gustaría estar sentado por ahí que le dieran pedradas en la cabeza? Entonces, él nunca nos dejó, aunque estábamos en el campo, él nunca nos dejó molestar a los pajaritos. Él decía, ahí hay comida. ¿Tiene hambre? Va, que le friten un huevo, que le hagan arroz. Digo, eso sí hay hambre, sí hay cosas. Y es curioso, mi papá en las fincas a veces ha visto venados y él los deja quietos. Esos animales ya ni hay casi, dejarlos por ahí quietos. Nosotros tenemos que administrar bien los recursos que Dios nos dio. Vea, hermano, el problema que hay con el agua. Y nosotros los cristianos debemos tomar mucha conciencia de esto. O sea, nosotros no somos de los que va por la calle y bote papeles a la calle. Hermano, no debería ser. Porque usted hoy está aprendiendo que Dios nos entregó autoridad sobre
la creación. Y esa autoridad tiene que ver es con cuidar. Hay que aprovechar los recursos, sí, pero hay que cuidar eso que Dios nos dejó. Amén. Eso casi nunca escucha uno sobre esto, pero ahí está dentro de la Biblia, ahí está en la palabra del Señor. Entonces, como varones tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hay que cuidar lo que Dios nos dejó. Amén, hermanos, hay que cuidar lo que el Señor nos dejó. Ahora, mire lo que le pasó a Israel por no dejar descansar la tierra. Vamos al siguiente pasaje de la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Mire lo que la Biblia enseña. Aquí se está hablando del tiempo que duró Israel cautivo. Ese es el contexto de lo que se está hablando. Pero mire por qué causa Israel duró cautivo 70 años. Porque Israel duró cautivo ¿cuánto? 70 años. Mire, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo. Ellos se olvidaron de cuidar su tierra. O sea, ellos empezaron a quebrantar el año de reposo de la tierra. Y Dios dijo, sí, porque eso es avaricia. Entonces dijo, ¿están de avarientos? Listo, 1 año, 2 años. Llegó y dijo, la tierra descansa porque descansa. Se los llevó cautivos. Y se los llevó cautivos 70 años. Los 70 años de descanso que le debían a la tierra, hermanos. Oiga, mire, hermano, hay que tener cuidado con lo que la Biblia enseña, porque esto, la factura se pasa porque se pasa. Tal vez no sea para condenación, porque casi siempre pensamos, pero me manda al infierno. No, hermano, hay cosas que no es que nos manden al infierno, pero después nos pueden hacer llorar. Voy a ponerle un ejemplo y continúo. Dios nos diseñó para que también descansemos. Nosotros debemos observar lo que la Biblia dice, que hay que trabajar 6 días y hay que descansar 1 día. Israel guardaba el día de reposo, la iglesia observaba el primer día de la semana, pero lo que yo voy es que el principio se mantiene, que hay que descansar. Si usted no descansa, no significa que se va a ir al infierno. Pero ¿qué le va a pasar a usted si usted no hace caso de descansar? Se enferma. Y cuando se enferma, entonces lo mandan a reposo obligado. Y los días que no descansó por las buenas, ahí sí le toca acostado. ¡Ay! Y hay que, ni qué descanso ni qué nada con esos dolores por lado y lado, hermano. Pero que se queda quieto como sea. Porque la Biblia se cumple. Así que, bueno, ahí hay un paréntesis. Si usted se cree el superhéroe y nunca descansa, cuidado. Amén. Cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Alabado el nombre del Señor. Bueno, sigamos. Entonces, ahí, mire, hubo un juicio por no cuidar bien de la creación de Dios. Ahora, vamos a un pasaje más fuerte, Apocalipsis 11:18. Vamos a Apocalipsis 11:18. Veamos Apocalipsis 11:18. Allá en los juicios finales, mire lo impresionante. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, sea la de Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Y de qué? Y de destruir a los que destruyen la tierra. Si nosotros no hacemos un uso responsable de lo que Dios nos dio, la Biblia dice que Dios va a destruir a los que destruyeron la tierra. Bendito nuestro Dios.
hay que tener cuidado de lo que Dios nos entregó. Hermanos, no todo es plata en la vida. Hay que entender eso, no todo es plata en la vida. Mire qué estaba pasando, no sé si ha seguido ocurriendo, nada más aquí en Colombia, con muchos ríos por allá en el Chocó y en esos lugares, hermanos. Ya no se puede comer ni pescado de esos ríos, contaminados. ¿Por qué? Por el hambre del oro, hermano. ¿Será que el día que se acabe el agua va uno a hacer una aguapanela con una cadena de oro, por más que eso haya valido no sé cuánta plata, hermanos? O sea, ¿cómo vamos a tener como un pensamiento tan corto que es mejor el oro que el agua? O sea, ¿cómo vamos a hacer un canje de oro por agua, Dios mío? Y de todo un ecosistema que se mueve ahí por un oro. Y las hectáreas que devastan y árboles, hermano, árboles que para volver a tener un árbol de 300 años, hermano. O sea, eso. Pero el hambre a la plata. Todo no es plata. O sea, y nosotros los evangélicos tenemos que cuidarnos aún de todas esas cosas. Hermano, que usted, no sé, compró una tierra y resultó que hay oro ahí en esa tierra, en un nacedero de agua. ¿Va a acabar con el nacedero de agua por sacar ahí unas 2 pepas de oro? Por favor. Pues si lo puede sacar artesanalmente. ¿Se acuerdan los antiguos? Nosotros en mi tierra los llamamos los barequeros. Yo no sé cómo los llamarían en otros lugares. Que se iban con unas bateas de madera y metían y iban dándole, ¿cierto? Y sacaban oro y, claro, no sacaban las cantidades para volverse millonarios en una semana, como la gente quiere hoy en día, pero sacaban oro. Y no se dañaba el agua y no se dañaban los peces. Pero los hombres no han entendido que un día el Señor aún les tomará cuenta de qué hicieron, de qué hicimos, aún con los recursos naturales que el Señor nos entregó. Alabado el nombre del Señor. Acuérdese de esto, no todo es plata. Amén. No todo es. La plata se necesita, claro, pero hay otras formas de conseguir la plata sin hacer daño a lo que Dios nos entregó. Obviamente hay cosas que tienen que, como dijésemos, no sé, hay que talar un árbol, pues porque de ahí vamos a sacar madera, pero hay que reemplazarlo. Amén. Pero no vamos a talar un árbol que no sea de fines comerciales, que tiene 300, 400 años para hacer una cama bonita, porque el daño casi que es irreversible. Tenemos que ser cuidadosos, porque Dios tomará cuenta aún de esos bienes que nos dio aquí en esta tierra, la naturaleza. De eso le tendremos que dar cuenta al Señor. ¿Somos qué? Administradores. Eso de ser autoridad es porque somos administradores, cuidadores de lo que el Señor nos dio. ¿Podemos usar lo que Dios dejó? Claro, pero usarlo con la mayor responsabilidad posible. Porque recuerde, no todo es plata. Amén, no todo es plata. Como le digo, ¿qué nos ganamos con tener cadenas de oro y no tener agua para calmar la sed? Bendito Dios. Mis hermanos, no alcancé a terminar ese tercer punto porque luego el hombre es un ejecutor de autoridad con su esposa, con sus hijos, con sus negocios. Eso lo continuamos cuando tengamos otro culto de varones. Amén. Entonces, ¿aprendimos de la palabra? ¿Tomaron nota de los puntos? Que somos imagen de Dios, que somos seres vivientes y tenemos unas necesidades ¿qué? Espirituales, físicas, afectivas y sexuales. Y ahora estamos en el punto donde el hombre es un ejecutor de autoridad. Y esto de ejecutar autoridad significa cuidar, sostener
lo que Dios nos dio. Y somos ejecutores de autoridad aún sobre la creación, sobre la naturaleza que el Señor nos dejó en la tierra. ¿Listos? A cuidar las cosas que Dios nos entregó. Nada de botarle colchones al caño, ¿no? Alabado sea Dios. Amén. Ahí se comienza el evangelio. Ahí se comienza. Eso, nada de andar botando papeles en la calle. Todo eso hace parte del evangelio. Amén. Todo eso hace parte del evangelio. Eso hace parte del buen testimonio. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanos. Colóquense de pie y vamos a orarle a Dios. Vamos a decirle que nos ayude a ser muy cuidadosos, a ser buenos administradores. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que somos administradores, que has puesto, Señor, en nuestras manos una autoridad. Pero esa autoridad significa que debemos proteger, cuidar, valorar los recursos que nos has entregado como humanidad. Señor, perdónanos las veces que nos hemos dejado mover por otros sentimientos, por otras emociones y no hemos visto las cosas a la manera tuya. Señor, la Biblia dice que debemos hacer justicia aún con los animales, Señor, que debemos cuidar aún de la tierra que usted dejó para que produjese alimento para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, porque como iglesia hemos descuidado muchas veces esas áreas. Te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en tu bendita misericordia. Señor Dios, gracias, porque sabemos que contigo todas las cosas son posibles. Tu palabra nos está formando y nosotros decimos amén a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.